Bueno, en cuanto al outfit, he venido moderna y funcional porque hoy voy a hablar de modernidad, hoy voy a hablar de funcionalidad y de diseño. Así que voy con la intro. Pues dale. Venga. Lo siento, aquí no bordamos cojines. Con esta frase, Le Corbusier despachó a Charlotte Perriand, una joven diseñadora de 24 años, cuando se presentó en las puertas de su estudio en París. Hoy traigo la historia de una de las personas más brillantes del diseño moderno y de cómo un no terminó convirtiéndose en algunos de los muebles más icónicos del siglo XX. Iconos que acabaron poniendo a todos en su sitio o en su silla. Oye, vaya girito, ¿no? Inicial. Sí. Hombre, como intro está bastante guay. Quería empezar con esa frase que, bueno, tiene tela. O sea que un no terminó en un sí. Bueno, ahora vamos a ver por qué, a ver qué pasó. Pues Si adelante. quieres empezamos un poco... Yo me voy a acomodar en esta silla, que no es la mejor. La verdad es que preferiría una silla de Le Corbusier, pero bueno, es lo que tenemos de momento. Así que... La silla era de Le Corbusier, ahora veremos. Vale. ¿Ves? Me viene perfecto. Cuando decimos que no sabemos la historia del otro es que se ve que no Bueno, tengo ni idea, claro. Vamos a empezar hablando de la protagonista de la historia, que es Charlotte Perriand, que nació en París en 1903 y bueno, fue una arquitecta y diseñadora francesa y una de las impulsoras de la arquitectura interior moderna, de las personas más importantes. Se formó en la Unión Central de Artes Decorativas y allí estudió diseño de muebles. Es decir, se especificó concretamente en eso. Parece ser que salió un poco frustrada de esa escuela porque el enfoque que tenía la misma era como un enfoque muy artesanal, muy académico, muy clásico, ¿no? Y ella pues buscaba un poco más esa modernización y esa experimentación. Entonces buscó toda esta inspiración un poco más moderna en la estética de lo industrial, que quizá en ese momento no era lo más normal, hoy quizá estamos más acostumbrados, incluso es una estética que está de moda y gusta mucho, pero en ese momento no, así que se fijaba pues en las máquinas, en los coches, en las bicicletas, todo este tipo de maquinaria, como ella, que veía en las calles parisinas. Además, pues es que estaba muy bien formada, entendía los materiales, sabía soldar, estaba obsesionada con el metal, el aluminio, el acero, todos estos materiales bastante nuevos. Y sobre todo, su obsesión era hacer un diseño práctico, vital y hecho para vivir, que es como al final debería ser el diseño, ¿no? Debería ser todo, sí. Uh-huh. De hecho, ella defendía que el diseño tenía que mejorar la vida diaria, ser accesible, ser funcional, ser bello y sobre todo humano. Al final son cosas hechas para los seres humanos, ¿no? Pues, ponía como mucha importancia, ponía el foco en esa parte humana, al final. Perdón, esa parte bella, o sea, me parece interesante, pero sobre todo funcional. Es que es verdad que hay cada cosa que es poco funcional y es como, ¿y esto para qué lo has hecho? Sí, desde luego, para ella lo primordial era que sea funcional y por eso se centraba tanto como en el lado humano, pero sí que es verdad que si ya además de funcional lo haces bello, ¿no? O aportas esa parte es un estética, doblete, claro, yo pero... siempre estoy a favor de eso. Ya. De que si puedes hacerlo estético, pues hazlo. Desde aquí un saludo al creador de los Sony Angels, hablando de cosas poco funcionales. Y poco estéticas, sinceramente. Pero bueno, eso es otro. Hemos tardado en rajar de esto, ya no... Yo seguramente... ya ni me acordaba de esos seres, la verdad. ¿Alguien lo seguirá llevando? Decapitados, he visto en imagino. Algunos sitios. Bueno. Volviendo al diseño, de verdad. Bueno, eso, estaba ella obsesionada como en este diseño funcional y además lo que hacía era aportar como una sensibilidad única hacia la vida cotidiana y el papel del cuerpo en el espacio, es decir, un diseño hecho además para el día a día, no para momentos como más extraordinarios. Pero hay que tener en cuenta que eso, estamos como en los años 20 del siglo XX y en un mundo de arquitectura, de diseño, que como te puedes imaginar estaba dominado por los hombres. ¡Qué sorpresa! Masculinizado. ¡Qué sorpresa! Entonces, claro, aquí es donde tenemos que hablar de otro personaje que es Le Corbusier, que ya hemos mencionado en la introducción. Le Corbusier, cuyo nombre original es Charles-Édouard Jeanneret Gris, le vamos a seguir llamando Le Corbusier. Me ha quedado clarísimo, pero Le Corbusier creo que queda mejor, sí. Que bueno, pues fue un arquitecto, urbanista, teórico, pintor, escultor, hacía de todo este señor y es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna y de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Solo un inciso, hablamos de él en el episodio... Lo estaba pensando, porque es que fue uno de los, se dice también como que fue de los precursores del brutalismo, que yo creo que fue en el momento en el que lo mencionaste, ¿no?
Que no me acuerdo, creo que Me fue lo he apuntado. el sexto Episodio 706, en el que hablaste del cuarto edificio más feo del mundo, ¿no? Que está en Boston. Uh-huh. Y bueno, también hablamos de brutalismo en un reel que está por ahí, por nuestro perfil de Instagram. Que se ve fácilmente porque es el que tiene muchas cifras de visualizaciones. Y muchos comentarios. Muchos comentarios. De todo sí. tipo. Sí. Bueno, arriba el brutalismo. Eso es. Por si hay gente que no visualiza alguna obra suya, pues pondremos por aquí, ¿no? Algunas de sus obras más famosas. He elegido 3, pero bueno, hay muchas. Villa Savoye, la capilla de Notre-Dame du Haut en Rochamps y la unidad habitacional de Marsella. No sé si alguna de estas las pusiste, no recuerdo. Creo que no. Quizá Villa Savoye es como la más famosa, pero Bueno, bueno. igual sí, porque es verdad, es que puse una imagen que salían 9 obras suyas, entonces seguramente sería alguna de esas. Bueno, pues eso, como que va a ser un precursor en este movimiento y va a tener mucha influencia incluso todavía hoy en día, ¿no? En el siglo XXI. En cuanto a la parte personal, tampoco voy a centrar mucho porque sí que es verdad que él tenía, a la hora de construir, ¿no? y de proyectar como unas ideas muy utópicas de paz y de libertad, pero en realidad era una persona bastante misógina, racista y antisemita. Entonces, bueno, creo que también hay que mencionar estas cosas. De hecho, mostró simpatía por el fascismo en general y por Hitler en particular. Y una cosa también que le caracterizaba es que estaba dispuesto a aparcar convenientemente su ideología en busca de financiación para sus grandes proyectos urbanísticos. Bueno, al final de su vida se alejó un poco ya de la parte política y se dedicó a pintar. Bueno. Simplemente creía conveniente mencionar esto. Había que decirlo y se dijo, y ya está. Bueno, vamos con el Aquí no bordamos cojines, ¿vale? Estamos en el año 1927, Le Corbusier ya era un arquitecto consagrado y en ese momento pues tenía su estudio en París y ahí trabajaba junto con su primo Pierre Jeanneret. Un día de este año llega a las puertas de su estudio Perriand con su portfolio y con muchas ganas, ¿no? Y mucha ambición y con ganas de encontrar trabajo a poder ser en ese estudio. Y es entonces cuando recibe la famosa respuesta por parte de Le Corbusier de lo siento, aquí no bordamos cojines. Porque claro, como va a ser una mujer diseñadora de cosas de hombres como la arquitectura, ¿no? O el diseño de interiores. Es como, tienen que bordar cojines. Bueno. Ante esta frase, claro, Charlotte, pues bueno, no sé cómo se la tomaría en su momento, ¿no? Pero quizá a veces cuando sentimos este tipo de respuestas o nos llegan este tipo de inputs, como que pues puede ser bastante bajona, ¿no? Y puede afectarte y puede hacerte que te lo tomas un poco regular, ¿no? Claro. Pues ella no se lo tomó así, sino que dijo, mira, vale, siguió trabajando y solo unos meses después presentó Barbe sur le toit, que sería Bar bajo el techo, un proyecto que salió publicado en la revista El Arte Internacional de Hoy y que presentó en el Salón de Otoño de París de ese mismo año, que era como el evento en el que se decidía quién era moderno, quién era relevante y bueno, como un evento muy importante. El proyecto en sí era un espacio interior de luz, aluminio, acero cromado y cristal, es decir, muy moderno, con materiales muy modernos. Y era una revisión moderna y funcional de uno de los lugares predilectos de la clase media de la época y quizás de la clase media actual, ¿no? Que es el bar. Entonces, bueno, hacía como una revisión del bar y fue un éxito total, tanto para la prensa como para los críticos, para los arquitectos, para los diseñadores, fue un éxito absoluto. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente también Jeanneret y Le Corbusier visitaron el bar y quedaron absolutamente fascinados con el trabajo de Perriand. A buenas horas manga verdes. Uh-huh. Tanto fue así que, bueno, después de decirle ese cierra al salir, ¿no? Que es un poco la idea del episodio, pues tuvieron que recoger cable e invitaron a la propia Charlotte a unirse a su estudio con un trabajo como diseñadora de muebles. Así que, mira. La misma persona que le había rechazado por ser decoradora, es decir, por ser mujer en realidad, ahora quería esa mirada moderna, sus ideas, su talento. Y aquí me gustaría leer una frase de su hija Pernet Perriand, que asistió a su madre en el taller durante casi 20 años y decía esto, ¿no? En aquella época no era habitual ser una mujer libre, pero cuando llegas a la cima de una profesión, las barreras entre hombre y mujeres desaparecen. Le Corbusier, que era un hombre muy machista, la rechazó al principio, pero al conocer su trabajo volvió a buscarla. ¿Por qué? Simplemente porque ambos estaban al mismo nivel de conocimiento.
Creo que mi madre tuvo más problemas a la hora de encajar debido a su modernidad más que por el hecho de ser mujer. Me consta que no solo en lo profesional tuvieron algún que otro rifirrafe, sino también en lo personal. Mi madre era una mujer con carácter y supongo que la guerra de egos no tardó en llegar. Bueno, Claro, pues sí, ¿no? que si juntas a dos con carácter, pues lo normal es que... Uh-huh. No nos vamos a adelantar todavía a eso, aunque no fue exactamente así. Pero bueno, a partir de ese momento, Perriand entra al estudio y empiezan una andadura conjunta de más de 10 años en los que Perriand diseñaría algunos de los muebles más icónicos de la historia del mueble moderno. Por destacar algunos, que quizá algunos tenemos en nuestro imaginario, el sillón LC2, que pondremos imagen por aquí, el icónico sillón cúbico, buenísimo, y el Cheslong LC4, que también pondremos por aquí, que bueno, pues era un cheslón como mucho más curvo, mucho más sensual, formas así como más sinuosas. Durante estos años, si te has fijado en el nombre, estos diseños llevaban el nombre de la firma de Le Corbusier, LC, que daban nombre a todas estas piezas. Pero la investigación posterior y bastante reciente, en realidad, dejó claro que Perriand fue clave en su concepción, siendo, como indican, la fuerza creativa, técnica y estética detrás de los muebles. Así que bueno, pues la firma, pero sabemos que detrás pues no estaba solo él. ¿Qué lo había hecho ella? Al menos conceptualizado, probablemente sí. Y es que Perriand no solo diseñaba, sino que experimentaba con los materiales. Como he dicho antes, pues sabía trabajar perfectamente con los materiales, sabía soldar y sabía proponer soluciones y buscar una ergonomía real, ¿no? Que esa parte humana que hemos dicho al principio. Mientras Le Corbusier solía pensar en espacios ideales, ¿no? Y muchas veces utópicos, ella pensaba un poco en la realidad, en los cuerpos reales, y lo que hizo fue transformar la modernidad en algo mucho más humano y no tan utópico. Así que bueno, quizá esta fuera una de las diferencias que hizo que ya en cuanto a 1937, pasados un poco más de 10 años, sus caminos empezaron a separarse. Y por un lado, Perriand se inclinaba más por hacer esta arquitectura social y un mobiliario económico e intercambiable. Le Corbusier, por otro lado, proclamaba una neutralidad a través de proyectos pues un poco ya más alejados de la vida política, ¿no? Que ya hemos mencionado antes cuál era un poco. Pero la historia de Perriand, pues podríamos pensar, pues después de esta colaboración y al ya no estar en el estudio de Le Corbusier, puede ser que ya se terminara su carrera. Pues no. De hecho, fue dejar esto y más bien despegó. Precisamente por eso, ¿no? Por su talento y por su, como decía la hija, ¿no? He leído antes, que era una mujer libre y que encima, pues bueno, no tenía miedo a mostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de entonces vamos a ver que políticamente eran personas también muy diferentes, porque, por ejemplo, empieza a colaborar con el Frente Popular Antifascista, creando mobiliario accesible. También llega a tal punto su nombre que le invitan a Japón. Pondré una imagen aquí de ella, que me encanta. Y ahí trabajó como asesora artística para el Ministerio de Comercio e Industria. Que también hay que tener en cuenta un poco el contexto de Japón en cuanto a la figura de la mujer, pues que le invitaran a ella a tener ese cargo, jolín, pues demuestra que realmente era muy buena en lo suyo. Y tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial estuvo exiliada en Vietnam, y en ese tiempo en Asia, tanto en Japón como en Vietnam, desarrolló algunos trabajos con un nuevo material que era nuevo para ella, que era el bambú, que también lo adaptó a sus diseños, y de hecho de ahí nació la LC4. Interpretando la LC4, ese cheslong que he mencionado antes, pues nació la Tokyo Cheslong, que es como ese diseño de cheslong que hemos dicho antes, así curvo y sinuoso, pero hecho de bambú, que también es súper interesante. También participó, por ejemplo, en el diseño de Les Arcs, que era un complejo de estación de alta montaña que redefinía un poco el concepto de alojamiento modular. Pondré por aquí una imagen porque es impresionante. Y trabaja tanto en la arquitectura exterior como en el diseño de interiores. Y desde 2004, esto ya como dato por si a alguien le interesa, la firma Casina reeditó parte de su mobiliario y se puede comprar. Así que bueno, si a alguien le interesa y quiere invertir sus buenos dineros en eso, pues que sepan que pueden tener Eso te va a decir porque una reedición seguro que barata no es. Claro, yo animo a que lo busquéis en la página web, yo lo hice. Me empezó a temblar el ojo izquierdo, pero bueno, ojalá, ¿no? Tener una pieza de esas y grabar el podcast igual en el cheslong no, pero en el sofá este cúbico, ojalá, mi sueño.
Dejamos abierta la opción que si alguien nos quiere regalar por Navidades o... Casina, patrocínanos. Casi. Ni siquiera nos pagues, da igual. Publi regalo. Sí, ya Contenta está. con eso. Hashtag Publi, hashtag Haz, ¿no? Eso Y ya es. está. Así que bueno, esta ha sido un poco la historia así a grandes rasgos y esa anécdota que tuvo con Le Corbusier. Y un poco para ir cerrando, pues quería destacar cómo Charlotte Perriand nunca dejó de reinventarse en realidad y de modernizarse. Y que cuando Le Corbusier le dijo lo de lo siento, aquí no guardamos cojines, ella no respondió con rencor, podría ser, ¿no? O con lo que hemos dicho antes, con una desmotivación, sino que todo lo contrario, respondió con trabajo, con innovación y con diseño. Vamos, era la mejor. Hombre, yo creo que algo de rencor le guardaría, ¿no? Ya, imagino. Pero bueno. O sea, es la típica de, pues espérate que ahora lo voy a hacer mucho mejor que tú para. Sobre todo yo pienso en las diferencias en cuanto a esa parte, ¿no? De política, social, bueno. No, si aguantaron 10 años, ¿eh? Por eso, O por sea, eso. yo entiendo que tiene que ser, bueno, luego se ve, ¿no? Pero tiene que ser muy buena para que el Le Corbusier durante 10 años diga, mira, va a estar calladito porque me está dando rendimiento y rédito, pero... Y aún así, a pesar de su éxito en vida, era la otra cosa que quería decir, y de su éxito profesional, sí que es verdad que durante gran parte, también durante su carrera, ¿no? Por el hecho de que su firma no estuviese en los diseños, pero también después en cuanto a la historia, su nombre siempre ha sido relegado en segundo plano. Y es verdad, y es complicado encontrar su nombre en manuales, en fuentes así como oficiales. Y no fue hasta años después de su muerte, falleció en 1999, que su obra recibió este impulso internacional. Pues lo que pasa tantísimas veces, por desgracia. Que cuando te mueres de repente la gente se da cuenta de que estabas viva, sí. Y esto fue en parte también gracias a una exposición, que esto también ha pasado mucho, ¿no? Se hace una gran exposición, una retrospectiva de alguien y es cuando se redescubre esta figura. En este caso la hizo la Fundación Louis Vuitton en 2019, hace 2 días. Y era una exposición que se llama Charlotte Perriand, inventando un mundo nuevo. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas ayudan a que se hable un poco más, ¿no? De estos nombres tan importantes de la historia moderna. Y siempre retrospectivas a posteriori, ¿no? O sea, cuando ya te has muerto. Pero muy, muy a posteriori, es que eso, 2019, hace nada. En fin. Así que bueno, pues como reflexión, que Perriand estuvo durante muchos años, incluso, como he dicho, sigue estando en algunas fuentes y manuales fuera de la narrativa oficial y, por supuesto, a la sombra de sus colaboradores. Pero su historia nos recuerda que a veces el talento no necesita que le abran la puerta, sino que igual puede entrar por la ventana, ¿no? O por la chimenea o por otro sitio, que es un poco lo que hizo ella. Pero esto me lleva un poco a la reflexión, ¿no? De, pues, cuántas carreras murieron por un cierre al salir, por un no, que también esto ya nos lo cuento también un poco para nosotros, ¿no? De la importancia de creer en tu proyecto y, no sé, seguir intentándolo, no rendirse, que tampoco quiero hacer de coach emocional, ¿no? Porque hay veces que también puedes decir, mira, es que ya no me renta. Pero, no sé, creo que es como una historia de superación, sin ser yo fan de los coaches y de esas cosas. Pero sí, creo que puede ser como inspirador. Y por eso quería traer también la historia. Pues la historia me parece muy interesante, que está muy relacionada con el cierre al salir. Uh-huh. Y en cuanto a reflexión, tampoco quiero indagar mucho porque quiero decir, para un podcast que habla sobre arte, que es el nuestro, tampoco nos vamos a centrar en mentalidad. No, por favor, qué horror. Emprende, ¿eh? Si tienes 5 años ya llegas tarde al emprendimiento, sé tu propio jefe, bueno, y demás patrañas que, por supuesto, siempre desde arriba te dicen que no eres rico porque no quieres, pero bueno. Entonces, bueno, que somos un podcast de arte, no vamos a entrar en eso, que hay tropocientos mil. Muy interesante. Uh-huh. Triste, por una parte, como siempre, pero bueno, yo me quedo con esa parte de que ella pues tuvo ese éxito en vida, llegó a hacer cosas increíbles y que su legado sigue vivo. Y espero que siga vivo también aquí cuando nos regalen una de sus piezas. A mí me gusta la parte de, más allá de eso, que ojalá, de revisionar. O sea, por ejemplo, la parte de Le Corbusier, ¿no? Pues es que si el señor era así, pues era así. O sea, es que tampoco... No vamos a entrar en separar obra de artista porque ambos creo que coincidimos en que no hay que separar obra de artista. Tienes que saber el contexto del artista cuando hizo la obra.
Pero bueno, esa revisión yo creo que siempre viene bien, ¿no? Saber de quién estamos hablando, porque si no parece un ente que no es ni una persona, es como, bueno, Sí, hablar de todo, de las claro, luces y de las sombras y ya está. pues sí. Harta de las figuras de los genios, la verdad, no puedo más.